gracias, Gaby, por tu presentación y por el cariño en tus palabras. Oye, si es que por momentos a lo mejor me escucho mal, avísenme para o apagar la cámara y ver alguna otra alternativa por el tema de las conexiones, que a veces no siempre son tan fluidas, ¿ya? Como en todas las actividades de cursillo, los quiero invitar a que hagamos la oración preparatoria. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Muy bien. Yo estoy bien contento, y hoy día algo me comunicaba hace un rato atrás con Pedro que ha sido un puntal ahí bien importante en mi incorporación a este grupo. Esta es la primera vez que me incorporo a este grupo, así que quiero darle las gracias a ustedes ahí por la grandeza de su corazón para invitarme y para escuchar este rollo o este tema que quise preparar. Así que desde ya, muchas gracias, ¿ya? También les quiero agradecer la comprensión. Si el presente tema, que lleva por título Estructuras del MCC entre la rigidez y la flexibilidad, no logra dar el ancho de la calidad de lo que ustedes están acostumbrados, ¿ya? Nuevamente, ¿no es cierto?, darle las gracias a Pedro, a quien, si bien vengo conociendo recientemente, pero que gracias a Cursillo nos ha permitido iniciar un camino de conocimiento y amistad en Cristo, ¿no es cierto?, y que me extendiera esta invitación a participar del grupo y hoy día a compartir este tema, ¿ya? Esto de ponerle título a la canción tampoco ha sido fácil, ¿ya? Algo yo quería comentar respecto de las estructuras a propósito de cosas que están sucediendo hoy día, ¿ya? Y la verdad que no sabía cómo ponerle a este rollo, ¿ya? Yo creo que en el transcurso de la preparación del rollo fue apareciendo el título, así que también el título es un poco más sugerente, pero también en construcción. Como bien decía Gaby, quiero iniciar comentándoles que hice, que tengo 53 años, que soy casado con Loreto Ugarte, y tengo 2 hijos que son Almendra, que ya tiene 24 años y que ya hace pocos meses atrás se fue a vivir sola con el pololo, así que estoy viviendo la etapa del nido vacío en mi familia. Y mi hijo menor, el Lucas, que tiene 21 años, que todavía está estudiando en la universidad, así que por lo menos veo que va a estar un par de años más con nosotros, al menos, ¿ya? Vivo en Temuco, que es una ciudad al sur de Chile, en la 9ª región. Estamos aquí como a la altura de Neuquén y Bahía Blanca, si uno tira una línea así hacia el Atlántico, ¿ya? En esa orientación estoy. Pero de nacimiento yo soy puertomontino, soy de 2 regiones más al sur de Temuco, pero de corazón soy coyhaiquino, que son 3 regiones más al sur de Temuco, ¿ya? Coyhaique es la tierra que me crió, que me formó. Estamos ahí a la altura con Comodoro Rivadavia, ¿ya? Coyhaique, antes de llegar a Punta Arenas. Y bueno, y por estudios básicamente me vine a esta ciudad de Temuco que me acogió, y el año 95 realicé mi cursillo número 143, siendo el cursillista número 5096 en esta diócesis, que es la diócesis San José de Temuco, ¿ya? Les quiero comentar que mis padres fueron dirigentes de cursillos en la región de Aysén, en Coyhaique, y desde muy pequeño siempre estuvo el lenguaje de cursillos presente, tanto así que durante mi juventud me declaré contrario a los cursillos
y sin ningún ánimo de vivir la experiencia porque vivía cursillo, respiraba cursillo, mis padres estaban absolutamente entregados al movimiento y uno de adolescente sentía que era un tiempo importante que no veías a tus padres porque estaban viviendo esta experiencia que tampoco te podían contar mucho porque ellos siempre tenían en mente que uno, cuando fuera más adulto, iba a también vivirla. Bueno, finalmente, dado el interés de mi esposa Loreto de vivir cursillos, a insistencia de una muy cercana amiga, que hoy día es nuestra, una muy cercana amiga y comadre, me decidí a participar, dado que en esta época, el año 95, era habitual que el varón hiciera primero el cursillo y posteriormente la mujer, porque yo creo que existía la creencia que si se realizaba de manera inversa, los hombres menos querrían ir a hacer el cursillo, tal vez porque en el contexto machista, ¿no es cierto?, se creía que las mujeres no serían capaces de guardar el sigilo con sus esposos. Algo absolutamente alejado a la realidad, ¿ya? Pero bueno, siempre conocí mucho del lenguaje de cursillos. ¿Se va escuchando bien o no? ¿Alguien que me haga un feedback? Sí, se escucha bien. Perfecto. Harry. Ok, muchas gracias. Bueno, comentarles que siempre conocí mucho del lenguaje de cursillos. En mi casa se realizaban las reuniones de preparación de los cursillos que se iniciaron en la región de Aysén, con equipos que viajaron directamente desde la ciudad de Temuco, ¿ya? Que fue por lo demás donde partió oficialmente cursillos en Chile, ¿ya? Por lo cual de pequeño conocí a muchos dirigentes con los cuales posteriormente desarrollé una relación de amistad en esta ciudad, siempre vinculado a este movimiento. Siempre comento que la vivencia personal de cursillos para mí fue una novedad, a pesar de haber estado, entre comillas, vacunado, ¿ya? Y mi experiencia la viví de manera plena, constituyéndose el mensaje siempre en una novedad, al igual que la metodología. Recuerdo claramente que el día jueves que entré al cursillo se me acerca una persona que yo no me recordaba, un cursillista antiguo, ¿ya? No tan antiguo, la verdad, César Hidalgo, acá de Temuco, y el queño, como le decíamos, como le decimos en realidad, él se me acerca y me dice que él me conocía, que conocía a mis papás y que por favor yo evitara matarle el encanto a los otros cursillistas contándole cosas que iban a suceder más adelante. Y la verdad que, por eso digo que para mí el cursillo fue una novedad, porque habiendo estado vacunado y habiendo conocido muchos conceptos, viví mi experiencia como el más ignorante de cursillos que hubo en esa oportunidad. Y cada acto de cursillo se constituyó en un regalo maravilloso como el regalo completo del cursillo. Así que ahí las gracias también a este amigo, al César Hidalgo. Bueno, comentarle que hace muy poquitos días, aproximadamente una semana, falleció aquí en la ciudad de Temuco un amigo cursillista que se llamaba Jorge Bravo, ¿ya? El Jorge fue muy significativo, ¿ya? En muchas personas, ¿ya? Era un entusiasta y vehemente de cursillos, ¿ya? Y fue muy significativo también en mi vida de cursillista, ¿ya? Nosotros que veníamos recién entrando al movimiento, lo escuchábamos en su hablar con esta vehemencia y entusiasmo frente al conocimiento y la experiencia de su vivencia en el cursillo. Él siempre comentaba que de ser una persona declarada atea, el cursillo produjo el cambio que muchas personas genera, y de ahí en adelante él fue siempre un acérrimo defensor del cursillo y por supuesto de su encuentro con Cristo. Jorge, siendo una excelente persona, destaco más aún en él esa capacidad de ser consistente, ¿ya? Consistente y verdadero en la vida, que yo creo que fue en su misa el otro día que pudimos participar, fue un elemento muy destacable en el reconocimiento que se le hizo a él. Pero bueno, una vez que yo me integré a esta comunidad de cursillistas de Temuco, fue Jorge quien nos invitó a participar a la vocalía de estudio, del cual él era el vocal, ¿ya? Y nosotros éramos algo así como sus ayudantes primerizos.
Y recuerdo que uno de los primeros temas que me pidió que presentara en la escuela de dirigente fue un resumen de finalidad, esencia y mentalidad, ¿ya? Imagínense que yo recién acercándome al movimiento y enfrentándose a ideas fundamentales, que era finalmente el texto de estudio, porque no había en ese tiempo el desarrollo de la Internet como lo conocemos hoy día, y me acuerdo yo en ese tiempo trabajaba en el campo, en el ámbito rural, y tenía que caminar mucho en comunidades indígenas mapuche, y yo andaba con mi texto de ideas fundamentales tratando de meterme a la cabeza de memoria los textos y los párrafos de ideas fundamentales, ¿ya? Entonces, no disponíamos de mucha literatura y lo clave y básico era este texto que yo les comento. Y para alguien que no tenía mayor formación en cursillos, enfrentarme a ideas fundamentales no fue nada fácil, ¿ya? Pues el lenguaje un poco complejo, simbólico, me obligó a leerlo muchas veces el texto y repetirlos como un loro para intentar aprendérmelos casi de memoria, para posteriormente con los años poder darle sentido al contenido de las palabras. Yo les comentaba, hice cursillo en el 95 y el año 96 tuvimos un regalo maravilloso que fue cuando por segunda vez el Secretariado Nacional invitó y que coincidió ese Secretariado Nacional que estaba con asiento en nuestra diócesis San José de Temuco, ¿ya? Y se invitó por segunda vez a Eduardo Bonín a Chile, coincidiendo 10 años desde su primera venida, el año 86, ¿ya? Recuerdo perfectamente el día en que éramos parte de este secretariado, no se olvide, yo era el primerizo, ¿ya? Y fuimos al aeropuerto a esperar a Eduardo, y creo que muchos habíamos visto fotos de Eduardo, ¿no es cierto?, que estaban ahí en una sala pequeña de cursillo, y esperábamos encontrarnos con un gran Eduardo, ¿ya? Un sujeto con mucha presencia. Sin embargo, nos encontramos con un hombre ya mayor, anciano, pequeño, pero cuya impronta física no decía en absoluto esa tremenda capacidad, energía y electricidad que expresaba a través de las palabras, y que sin lugar a dudas este hombre tenía una fuerza de otra dimensión. Y tal vez lo más significativo, y que yo agradezco, resulta de la cercanía con que él desarrollaba estas relaciones interpersonales, más allá de las diferencias de edad que eran evidentes, ¿ya? Más allá del conocimiento y de su experiencia en el cursillo. De inmediato, yo recuerdo, él solicitaba que lo llamaran por su nombre y que le dijeras Eduardo o amigo Eduardo, evitando cualquier formalismo que generara algún nivel de distancia en la relación. Recuerdo un día en que después de almorzar en una jornada de estudio que estábamos en una casa de unos cursillistas acá en el centro de Temuco, estábamos en esa jornada de estudio, él dándole algunos temas al secretariado y algunos invitados especiales, y todos nos quedamos en silencio después de almorzar, ¿no es cierto?, respetando la siesta que nos imaginábamos que Eduardo se encontraba realizando antes de iniciar la jornada de la tarde, ¿ya? Y pasó un buen rato, una media hora, 40 minutos, hasta que él sale del dormitorio que le habían preparado para que hiciera la siesta, y nos comenta que ha estado todo el rato leyendo y pensando y guardando silencio para respetar la siesta que él se imaginaba que el resto de los asistentes estábamos haciendo, y que no se explicaba por qué, si habíamos gastado tanto dinero en traerlo a Temuco, lo dejábamos dormir siesta. Imagínense la risa, ¿no es cierto?, y la alegría que generó esta situación un poco cómica en conocer a este Eduardo Bonín. En una de esas jornadas, recuerdo con toda la comunidad de la diócesis, en un gimnasio muy grande que tiene mucha capacidad de recibir gente, en La Salle, acá en Temuco, después de presentar un rollo, se dio el espacio para hacerle muchas consultas respecto del origen de cursillo, también sobre ideas fundamentales. Y desde esa instancia me quedó muy clara su visión de que, siendo ideas fundamentales un muy buen libro, no era la Biblia. Y esa frase para mí fue muy potente porque, como yo les comentaba, en un año mi corto estudio
básicamente estaba fundamentado principalmente en dicho texto, ¿ya? Y desde ese minuto, con este amigo Jorge y otros muchos, nos despertó el interés de buscar información en años posteriores respecto de los textos fundacionales, ¿ya? Con el afán de poder tener mayor claridad de la fuente del origen, desarrollo y devenir del cursillos en el mundo y en Chile. Yo les comenté de Jorge, que él fue nuestro vocal de estudio, y estábamos en este secretariado participando justamente, creo, con Olga, ¿ya? Y con Sergio, que partió hace poquitos días también, ¿ya? Y ellos eran nuestros presidentes diocesanos, así que imagínense, fue muy importante esta venida de Eduardo Bonín a nuestra región. Entonces, este interés de buscar información para tener una mayor claridad de la fuente del origen y del desarrollo y el devenir de cursillos en el mundo y en Chile, no fue una tarea fácil porque los medios de difusión de la información en esa época eran muy escasos. Algunas personas podían tener algunos textos, algunos libros. No había internet, o la internet que había era muy pobre, generalmente vinculada al mundo universitario, y la internet no tenía los alcances que tiene actualmente, ¿ya? Sin embargo, igual permitió tener algunos documentos que algunos cursillistas más antiguos permitieron socializar. Más tarde me invitaron a conformar secretariado diocesano como vocal de escuela y secretariado nacional, y posteriormente como vocal de estudios, asumir el desafío personal de intentar entender estos conflictos y las pugnas, ¿ya? Respecto de algunos aspectos sensibles, como eran el mismo ideas fundamentales, el origen de cursillos, quiénes los iniciaron y otros aspectos significativos que siguen siendo hasta el día de hoy motivo de conflicto. Entonces pude darme cuenta que en el movimiento confluyen dos vertientes que también están destacadas y relevadas en este libro que elaboró Eduardo, ¿no es cierto?, Historia de un carisma, ¿ya? En dos vertientes que intentan focalizar el cursillo como un método eficaz de evangelización, por una parte, y otra que explica el sentido del cursillo a la luz del foco puesto en la persona humana y su libertad. Es decir, una vertiente, por ponerle un apellido, más fundamental, más estructurante, más vertical, tal vez de control, donde la jerarquía tradicional, ¿no es cierto?, es la jerarquía, y los seglares o laicos no somos la jerarquía. Y esta segunda vertiente, que la defino como esta vertiente más fundacional, que respetando el rol de las autoridades, ¿ya?, intenta empoderar a estos seglares para que puedan descubrir su rol en el mundo. Y desde ese descubrimiento en el ejercicio de su libertad, lograr un mundo más humano, por lo tanto cristiano, desarrollando relaciones de igual a igual, más horizontales y solidarias. Entonces, en este secretariado del año 96, no miento, 2006 aproximadamente, realizamos un pequeño trabajo que tuvo como objetivo desarrollar un primer ejercicio de aproximación a estas posturas y posiciones que hoy se discuten en torno al MSC en el mundo. Conocer desde las reflexiones y documentos de los iniciadores sus posturas y pensamientos en torno a ciertos temas del MSC, intentando establecer un paralelo comparativo de las posturas de los iniciadores. En un primer momento no supimos cómo llamar ese trabajo. Teníamos algunas ideas, ¿ya?, tales como boninianos versus no boninianos, pensamiento seglar versus pensamiento clerical, estructuralistas versus ambientalistas. Finalmente, hoy día creo que es un nombre un poco más adecuado a ese trabajo que desarrollamos el año 2008, el título de la presentación de hoy, que tiene que ver cómo este movimiento se desarrolla desde ciertas estructuras entre estos dos extremos, que son la rigidez y la flexibilidad. Entonces, como de alguna manera este rollo versa sobre las estructuras, yo quisiera invitarlos a poder definir algunas definiciones comunes, ¿ya?, sobre qué es lo que es una estructura. Me metí el otro día, cuando preparaba el rollo, a San Google, ¿ya? Todos conocemos hoy día a San Google. Uno escriba lo que escriba en Google y te da
miles de respuestas, algunas muy equivocadas y otras, pero bueno, son las respuestas del común de la gente, ¿ya? Y desde San Google, ¿no es cierto?, me aparecieron dos definiciones. La primera dice, conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Y dale un ejemplo, ¿ya?, que es la estructura del cuerpo humano. Y si bien impresiona una buena definición, que es fácilmente entendible con el ejemplo, también genera dificultades, ¿ya? El ejemplo yo creo que no es muy bueno, ¿ya?, de que en el cuerpo humano, ¿no es cierto?, en esta estructura de cuerpo existen ciertos órganos, que si bien uno dice todos los órganos del cuerpo son importantes y basta que te saquen uno para que este cuerpo deje de vivir, sin embargo, existe una creencia de que hay ciertos órganos que tienen mayor relevancia con otros, ¿ya? Es así como, por ejemplo, si no se cuenta con la cabeza o con el corazón, que son dos figuras que nuestra iglesia ha usado ampliamente como ejemplo para representar un cierto orden de cómo son las cosas en este funcionamiento de nuestra estructura iglesia, y que finalmente el pueblo o el mundo laical o seglar, finalmente somos el resto de los órganos o las extremidades que son las que permiten que este cuerpo funcione. Pero esta forma de mirar la iglesia como un cuerpo, ¿no es cierto?, da cuenta de una visión paradigmática determinada, ¿ya?, y que hay que mirarla de una perspectiva un poco más crítica. Nuestra iglesia ha usado extensamente esta figura literaria metafórica de estructura como un cuerpo, ¿ya? Y la verdad es que cada vez que la escucho me complica la existencia, a mí, ¿ya?, dado que se tiende a asociar a la autoridad con la cabeza y a la comunidad con las extremidades o los órganos. El ejemplo, la verdad, se autoexcusa con que todos los miembros siempre son muy importantes, pero siempre la autoridad es la cabeza, y el resto de la iglesia, el resto del cuerpo. Y esta figura, como les comentaba anteriormente, evidencia una forma de entender cómo funciona la iglesia, donde la cabeza es la que piensa. Se dice también que Cristo es la cabeza, pero también se subentiende que la comprensión más integral y el discernimiento del mensaje de Cristo lo realizan las autoridades representadas por la jerarquía, colocando en un rol inferior dentro de esta estructura de cuerpo al resto de la comunidad iglesia. Otra definición encontrada de también San Google, que me pareció una mejor definición, dice, modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo. Y daba también un ejemplo, la estructura de red. Y la verdad que esta estructura de red a mí en lo personal, yo trabajo en un servicio de salud en Temuco, soy trabajador social. Y además trabajo en la universidad haciendo docencia a los médicos de la especialidad de medicina familiar. Y me toca justamente hacer una clase vinculada a estos temas el funcionamiento de la red. Entonces me parece que pensar una estructura como una red es un poco más interesante porque el orden dentro de la red es en relación al objetivo, ¿ya?, al deber ser, y no necesariamente a la posición que cada elemento dentro de la red genera. Por ejemplo, la red de tenis, ¿ya?, uno puede encontrar múltiples eslabones que por sí mismos no cumplen ninguna función, sino que de función la cumplen en virtud de los otros eslabones a su lado que están unidos y en conjunto desarrollan una función. Y probablemente en la red habrá algunos eslabones más fuertes, que son los donde van las amarras, ¿no es cierto?, a los postes respectivos, y habrá algunos eslabones más débiles, pero la red funciona en su totalidad como un solo elemento, ¿ya? Y esa definición a mí, en lo personal, me gusta más. Hablar de las estructuras implica poder conversar respecto de ciertos aspectos, ¿ya?, como son, por una parte, el liderazgo de las personas, pero sobre todo el ejercicio del poder, que es lo que finalmente yo creo que está a la base de este permanente pugna y tensión. Entremos a definir el concepto de liderazgo, ¿ya? Ya que lo mencioné en este minuto. Se puede definir el liderazgo como este arte, ¿ya? Es un arte
de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro de un bien común. El sociólogo Max Weber, al hablar sobre la teoría de las ciencias sociales, planteó dos conceptos, ¿ya?, en esta forma de ejercer el liderazgo. Por una parte, el poder, ¿ya?, que es esta capacidad de forzar o coaccionar a alguien para que éste, aunque preferiría no hacerlo, haga tu voluntad debido a tu posición, a tu fuerza, ¿ya? El poder es el que se ejerce con los hijos, por ejemplo, ¿ya? Uno debiera hablar desde la autoridad, pero también se ejerce el poder. A veces el papá te dice que no porque no, y ese no es no, ¿ya? Y aunque tú te pongas patas para arriba, en que estás pidiendo permiso para cualquier actividad, si el papá te dice que no, ese no es no. Ahí no hay un ejercicio directamente de la autoridad, sino que hay un ejercicio del poder, ¿ya? Esta capacidad de forzar, ¿ya? Se ejerce el poder con los hijos, se ejerce el poder en la política, se ejerce poder en el trabajo y sin duda también en nuestra misma iglesia. Yo recuerdo, hace algunos años tuvimos un conflicto porque en nuestra diócesis nos quedamos sin casa de ejercicio y yo personalmente me opuse con mucha fuerza a esa situación de quedarnos sin casa de ejercicio porque ese espacio fue arrendado a una entidad policial, ¿ya? Porque se privilegiaba las lucas por sobre el sentido del uso de la casa de ejercicio. Y la verdad que terminó siendo un chiste, ¿ya? Porque yo recuerdo en algunas oportunidades que fuimos a conversar con el señor obispo de esa época, acá en Temuco, nosotros le íbamos a hablar de evangelización y de cristianismo y el obispo nos respondía a la importancia de las lucas. Entonces, yo sentía que estábamos hablando desde puntos de vista absolutamente y diametralmente distintos. Y lo habría sido lo lógico que el obispo no hubiera hablado de evangelización y que las lucas hubieran estado de la parte de los laicos. Entonces, eso me pareció una forma de ejercer el poder bastante fuerte, ¿ya? El concepto de autoridad, en contraparte, es este arte de conseguir que la gente pueda hacer voluntariamente lo que tú quieres debido a tu influencia personal, ¿ya? Para ejercer poder, por ejemplo, no se necesita ni inteligencia ni valor. Sin ánimo de ofender a nadie, ¿ya? En el mundo de las Fuerzas Armadas se ejerce el poder, ¿ya? No se necesita, no sé si vieron la película Forrest Gump, yo soy bien televito. En la película Forrest Gump es un joven, ¿no es cierto?, que tiene discapacidad psíquica o intelectual y llega al ejército y el tipo cumplía todas las órdenes y el jefe del entrenamiento le decía, siendo un soldado raso, le decía a Forrest Gump que él tenía capacidad suficiente para llegar a ser general, ¿ya? Porque efectivamente él sabía cumplir órdenes, sabía ubicarse dentro de esta escala del ejercicio del poder. Sin embargo, el ejercer la autoridad es otra cosa, ¿ya? Ejercer la autoridad, decíamos que es un arte, es una destreza. El poder se puede comprar y el poder se puede vender. El poder se puede dar y el poder se puede quitar. Podemos hablar del Dios dinero, podemos hablar de los bienes de consumo o de la visión de la vida en torno al dinero, ¿ya? Por contraparte, la autoridad tiene que ver con lo que tú eres como personas, con tu carácter y con la influencia que vas forjando sobre la gente. Tú puedes ejercer poder sobre lo que la gente hace, pero nunca vas a ejercer poder sobre el corazón, sobre su mente, sobre su compromiso y su creatividad. Y aquí quiero comentar, no sé si alguno de ustedes leyó un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de un psiquiatra, se llama Viktor Frankl, y desarrolló todo un pensamiento, un método psicoanalítico que es la logoterapia, y él fue un prisionero de los campos de concentración, estuvo en Auschwitz, ¿ya? Y él logró encontrarle sentido a su vida en condiciones de absoluta indefensión y de desprotección del ser humano, ¿ya? Y le robaron todo, él no tenía nada, ¿ya? Lo único que tenía era su corazón, su mente, su compromiso y su creatividad, ¿ya? Yo recuerdo a Eduardo Benítez, esa última vez que vino, comentó que estaba intentando, ¿no es cierto?, escribir este libro,
¿no es cierto?, que para intentar desanudar los nudos que le han ido poniendo al cursillos y alejándolo de su sentido fundacional, ¿ya? Ahí también encontramos un ejemplo, ¿no es cierto?, a Eduardo, que frente a toda la adversidad, él nunca aflojó, ¿ya? Y fiel a su compromiso, a su corazón, a su mente, a su creatividad, a su amor a Dios, ¿ya? Ahora, todo esto no puede exigirse, ¿ya? La autoridad no puede exigirse, solo se ofrece voluntariamente. El compromiso, la excelencia y la creatividad responden al concepto de la autoridad y nunca del poder. Hoy tal vez nos compramos la figura de una iglesia estructurada bajo una estructura o jerarquía, por decirle de alguna manera, de poder y autoridad, construida desde el poder, donde ésta se define a sí misma. Y en esa definición implícitamente vamos excluyendo a otros que no van teniendo cabida. Entonces la pregunta es, ¿quién entrega ese poder y la autoridad? Porque a la iglesia, pues si efectivamente el poder y la autoridad provienen del Padre, entonces estamos al debe como estructura al servicio del pueblo de Dios. Ahí entonces la pregunta, ¿a quién sirve la iglesia? Sin duda, creo yo, esta es una mejor pregunta. Entonces hoy día nos encontramos frente al desarrollo de ciertos patrones o modelos que nos ayudan a guiarnos en la vida. A veces esos patrones o modelos también los usamos como filtros de información nueva. Es lo que denominamos paradigmas. Y a veces aferrarnos a paradigmas obsoletos puede paralizarnos mientras el mundo sigue avanzando. Ejemplos de antiguo paradigma, ¿ya? La Tierra es plana y el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Ya Copérnico, posteriormente Galileo Galilei, demostraron que la Tierra, ¿no es cierto?, que no era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra, sino que era el rey. Y bueno, a Galileo Galilei casi le costó la vida. Él tuvo que desdecirse y dentro de su desistimiento de lo que estaba diciendo, bueno, él largó también algunas frases célebres ahí para recordarlo. O, por ejemplo, otro paradigma, si tú eres un pecador, eres un rechazado por Dios, ¿ya? Y yo creo que muchos de nosotros nos desarrollamos en nuestra juventud con paradigmas de esos tipos, ¿ya? A lo mejor no el de la tierra es plana, pero sí de que si éramos pecadores, Dios nos iba a rechazar. Y hablar de paradigmas significa hablar de cambio. Y el cambio hoy día nos hace salir de este ámbito de comodidad y nos obliga a hacer las cosas de modo diferente, y eso es duro, ¿ya? Las rutinas nos hacen sentir cómodos, pero nos dejan iguales. No es posible mejorar sin cambiar. Es necesario asumir el dolor, como en el parto, ¿ya? Si uno quiere un cambio, el parto es un tremendo cambio, ¿no es cierto? Tiene que ser con dolor, como la adolescencia, como la muerte, como la protesta, ¿ya? Es necesario asumir el dolor. Hoy día, ¿no es cierto?, existe un antiguo paradigma en la forma de conformación de las organizaciones, ¿ya? Una pirámide, imaginémonos una pirámide, en la parte superior están los presidentes, les siguen los vicepresidentes, mandos intermedios, supervisores, empleados y en la base el cliente. Pero este paradigma, incluso en el mundo de las organizaciones, ha ido cambiando y hoy día el nuevo paradigma, lo vi hace pocos días atrás en una publicación que hizo un miembro del NACG, ¿no es cierto? Eso es una pirámide invertida, ¿ya? Donde la parte amplia está en la parte superior y es el cliente, ¿ya? Y después están los asociados y están los supervisores y los mandos intermedios y los vicepresidentes y los presidentes que están en la parte inferior, porque finalmente los presidentes y toda la estructura se deben al usuario o al cliente, entre comillas. Esto en el mundo organizacional. Y aquí, ¿no es cierto?, hoy día uno ve que nuestra estructura de conformación de sociedad y de iglesia, ¿no es cierto?, no es muy distinto de lo que sucedía en el tiempo de la Edad Media, ¿ya? Donde en la parte superior estaba la realeza, ¿no es cierto?, el rey era el representante de Dios en la tierra, y bajo el rey estaba la alta nobleza y el clero,
y bajo esa alta nobleza, la nobleza media, y los grupos medios, y más abajo los grupos modestos de campesinos, ¿no es cierto?, que podían tener tierra, y más abajo los estratos más pobres, los jornaleros, los campesinos, los siervos de la gleba, que eran los esclavos de la tierra, ¿ya?, y los marginados. Entonces, cuando uno mira esta estructura y lo compara con cómo hoy día funcionamos, chuta, yo me preocupo porque nuestra estructura no está cambiando mucho, no está muy acorde al avance de los tiempos. Hay un pensador que Eduardo siempre fue una persona muy estudiosa y estudió mucho filosofía. Y mucha de la filosofía que él estudió tenía como base el pensamiento aristotélico. Y Aristóteles, en su libro La República, define 3 formas de relaciones políticas o de organización de la sociedad que de alguna manera pueden ser aplicables hoy día a diversos contextos y que nos pueden ayudar a entender el por qué hoy día nos encontramos en la condición que estamos. La primera relación que detecta Aristóteles es la relación vertical monárquica. En esa relación vertical yo mando y tú obedeces. Es la relación del señor con los esclavos domésticos. Es el déspotes, ¿ya? El déspotes que manda buscando su propio beneficio, pero también busca el beneficio del esclavo, ¿ya? Porque si mata al esclavo, él deja de ser déspotes, ¿ya? Y este déspotes que manda buscando el beneficio ya no del esclavo, sino que del hijo, ese déspotes deja de ser déspotes y se transforma en pater, ¿ya? Y ahí aparece la relación vertical paternalista, donde yo mando buscando el beneficio del hijo. Y esa forma de entender la sociedad, relación vertical monárquica, ¿no es cierto?, duró hasta 1789. Hay que pensar ahí, ¿no es cierto?, Revolución Francesa, ¿no es cierto? Ahí le cortaron la cabeza derechamente a este representante de Dios en la tierra. Chao. Y probablemente todo el alto clero también muy complicado, ¿ya? Y se produjo esta revolución porque ya no queremos tener relaciones paternalistas. El ser humano no quiere relaciones paternalistas, ¿ya? Y en el 1848, en la Segunda Revolución Francesa, que es la cuna de la revolución social, el lema era abajo el paternalismo y arriba la justicia social. O sea, ya no quiero tener este pater que esté tratándome como si yo fuera su hijo. Yo quiero tener una relación de otra característica con este pater que intenta cuidarme, ¿ya? Yo recuerdo cuando vino el Papa Francisco a Chile, fue con todo lo que queremos al Papa Francisco, y muy contento de que además sea el primer Papa latinoamericano y argentino. Cuando vino a Chile del 15 al 18 de enero, estuvo acá en Temuco, pasó por Temuco, y me llamó mucho la atención. Se esperaba que la asistencia iba a ser multitudinaria. En Temuco esperábamos que se iba a llenar. Hablaban la gente de 1 o 2 millones de personas que iban a llegar. Y finalmente no llegó ni un cuarto de la cantidad de personas que tenía comprometido los espacios, no solamente a Temuco, sino que en los otros lugares que estaban comprometidos también en el norte del país. Eso fue muy dramático y fue una señal muy importante, ¿ya? Y en Chile estábamos viviendo en esa época, seguramente ustedes se recuerdan, estábamos viviendo el descubrimiento público de los abusos sexuales por parte de algunos sacerdotes, presbíteros, pedófilos, ¿no es cierto? Y no solamente pedófilos, sino que también de relaciones con adultos, digamos, a través de la fuerza y de la utilizando esta figura del poder, ¿ya? Y fue muy dramático porque estas organizaciones intentaron en varios momentos establecer un contacto con el Papa, y el Papa, desde su posición, ¿no es cierto?, no permitía ese acceso, y generó un nivel de protesta o de movimiento social que significó que tuvieron que modificar la agenda y abrirle espacio a esta organización, a estas personas, ¿no es cierto?, para que pudieran tener ese encuentro con el Papa y poder plantearle esta situación y todo el desarrollo de lo que significaba este tema a nivel país. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo miro así como más críticamente? Discúlpenme esa mirada. Uno no sabe qué creer. Que efectivamente el Papa tal vez no se encuentra informado,
Y si no se encuentra informado, eso me parece tremendamente grave. O lo que es peor, que los mandos intermedios no le terminan entregando toda la información o le filtran intencionadamente con otros fines dicha información, lo cual también es mucho más grave, porque si es el Papa, la cabeza, o mejor dicho, el líder de la Iglesia en el mundo, entonces, ¿quién tiene el poder? ¿Y quién tiene la autoridad para hacer las cosas entonces? Y si no es el Papa, y eso es mucho más grave si estamos hablando de un esquema de estructura de poder y autoridad piramidal donde el Papa es quien simboliza a Dios en la tierra, tiene que tener y manejar toda la información. Si tiene toda la información ahora y opta por obviar el dolor humano a cambio del beneficio de la estructura, entonces ¿de qué poder y autoridad estamos hablando? ¿Quién es su verdadera autoridad? ¿Es Jesucristo o la propia estructura que hay que cambiar? Aristóteles define que el paternalismo fue la ética, o sea, esta es la lectura que hacemos nosotros hoy día, no lo dijo Aristóteles en su época, pero el paternalismo fue la ética correcta hasta la década del 60, pero la década del 70 no quiere más paternalista. Entonces surge la segunda estructura de poder, que es las relaciones oligárquicas, ¿ya? Que son el poder en pocas manos. En la década del 60 se inicia el compartir el poder, ¿ya? Aparece la revolución social de los 60, aparecen los derechos humanos, los derechos civiles de las minorías, ¿ya? Y finalmente, esta estructura de poder oligárquica da paso a la estructura de poder democrática, donde el poder ahora lo tiene el pueblo. En salud lo vemos, ¿no es cierto?, desde la década del 70, el año 73, la rebelión de los pacientes, aparece el primer código, los derechos de los pacientes hospitalizados, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, aparecen las diálisis, la UCI, mayor incidencia de los pacientes en las tomas de decisiones. Ya las personas no queremos una toma de decisiones autoritaria, ¿ya? Sino que queremos toma de decisiones compartida, y eso es lo que hoy día nuestra sociedad no hace bien, ¿ya? El pluralismo de valores, hay que ser tolerante, con libertad de conciencia, y que va a implicar incluir al otro en la toma de decisiones, y que implica deliberar con el otro, ¿ya? Deliberar con el otro. Yo creo que Eduardo fue discúlpenme si me estoy extendiendo demasiado, por favor, si estoy dando la lata, avísenme y voy acortando. Eduardo fue un adelantado a su época, ¿ya? Pues son estas últimas premisas las que pueden ser encontradas en las bases de cursillo de cristiandad. Voy a ir avanzando, voy a ir leyendo más rápido. En la vivencia de la estructura, rigidez y flexibilidad, hay dos extremos que existen y a las que cada uno puede aferrarse en pos de una ansiedad de seguridad frente a la incertidumbre que puede generar esta búsqueda de la certeza que Cristo te ama. Pero más allá de la propia estructura, también una mirada de la rigidez y la flexibilidad tiene que ver con las posturas que cada una de las personas que ha vivido su cursillo intenta impregnarle a dicha estructura. Y es complejo porque como en cursillo se nos dice que todos estamos llamados a constituirnos en dirigentes y que alguien había visto en nosotros características especiales que podían ayudar a orientar a otros, el conocimiento del Evangelio, entonces hace que finalmente tengamos tantos líderes como personas que viven cursillo éxito. Y nos encontramos con una gran dificultad, y es que estas personas que poseen determinadas características, que influyen en su capacidad de comunicar y de desarrollar un liderazgo al estilo de Jesús, más o menos, finalmente al no tener claridad de qué es lo esencial del MSC, se van perdiendo justamente y van perdiendo esta capacidad crítica en las personas y reforzando la idea que si su propia vivencia de cursillo fue algo extraordinario y le cambió la vida, esa es la fórmula que tienen que vivir los nuevos próximos cursillistas, encontrándonos entonces con tantas visiones de cursillos diversas que si bien logran una finalidad buena y positiva en las personas, se alejan cada vez más del método inicial y que inocentemente van tergiversando y vulnerando el método y su estructura. Desde ideas fundamentales, las estructuras del MSC, se define la escuela, los secretariados en sus versiones diocesanas y nacionales, los grupos internacionales, el organismo mundial y los encuentros mundiales. La escuela con su triple formación, función de santidad, de comunión y de formación,
y conceptos que ya Eduardo, ¿no es cierto?, en algunos textos planteaba como con algún nivel de polémica, ¿no es cierto?, sobre todo esto de formación, que implica que hay un tercero que forma y que eso va contra el sentido de autonomía y libertad de las personas. Los secretariados se definen como los custodios de la identidad y poseen la autoridad y responsabilidad delegadas por la jerarquía para desarrollar sus funciones múltiples de servicio. Son presentados por la comunidad y son escogidos por la jerarquía. Y ahí yo creo que hay un tema por desarrollar. Y los grupos internacionales, ideas fundamentales, refieren que el MSC, al igual que la iglesia, se fue haciendo piramidal. Yo no sé de dónde aparece eso que nos fuimos constituyendo en pirámide, porque eso es un dogma, ¿ya? Y establece casi como una verdad irrefutable. Y que yo sepa, los judíos se fueron de Egipto y renunciaron desde entonces a la esclavitud y, entre otras cosas, las pirámides, que son signos de poder en ese entonces, e incluso hoy día en la actualidad. El faraón estaba en la cima de la pirámide y hacia abajo las diferentes castas, y al final el pueblo, que valía tanto como carne de cañón, o como la gallina en el palo más alto del gallinero, que va cagando, perdonando la palabra, a las demás abajo, y así sucesivamente. Si esa es la figura que identifica a nuestra iglesia y a nuestra MSC, me parece que vivimos en la Edad Media o más atrás aún. Refiere también ideas fundamentales, que los grupos internacionales son órganos de servicio y coordinación, por lo que carecen de autoridad alguna sobre los secretariados nacionales o diocesanos. Y esa definición es interesante. Yo no he visto un fiel cumplimiento de esta función cuando, por ejemplo, miembros del GLSC desarrollan acciones de presión en los nacionales y en los diocesanos para lograr cumplir, como ejemplo, un proyecto como es el nuevo sistema de votación y elección de grupos internacionales, situación que impresiona. No ha surgido como respuesta de un proceso de conversación, deliberación y análisis de qué es lo más oportuno, qué es lo correcto, qué es lo más prudente. Desde el pensamiento de Eduardo, las estructuras del MSC, Eduardo en el documento manifiesto, en la página 2, dice: comillas, nos parece válida y digna de meditarse la preocupación que transpiran los cursillos de cristiandad, realidad aún no realizada. Es un texto apasionado que opta siempre por la persona y por el evangelio, frente a su instrumentalización o su reducción en negritas estructuras inertes, ¿ya? El hecho, refiere el texto, es un hecho incuestionable que a lo largo de la historia del MSC siempre ha existido estas dos maneras de entenderlo, de encauzarlo y orientarlo hacia su finalidad. Algunos creen que es tan solo para dar vitalidad a las estructuras y organizaciones ya existentes, haciendo lo mismo de siempre, con mejor espíritu, y otros creen que el movimiento, si se da espacio para que viva en su negritas, estructura básica y mínima, reunión de grupo, ultrella y escuela, puede llevar la buena noticia del Evangelio hasta los últimos recovecos del existir humano, individual, familiar y social. Manifiesto, página 13. ¿Ya? Lo específico del movimiento, dice Eduardo, la página 15, es poner al alcance del hombre concreto lo fundamental que está, lograr que la libertad del hombre se encuentre con el Espíritu de Dios, lo cual desbordará siempre toda programación y chocará con toda tentación fácil de encuadrar y encasillar algo tan fluido y espontáneo como el encuentro de las personas con el Evangelio de Cristo. Yo creo que estos textos reflejan claramente el sentir de cuál es la estructura de este movimiento de cursillo de cristiandad. Concluyo. En síntesis, el sentido de los cursillos en su verdad más profunda acredita que el encuentro real consigo mismo es la estructura que hace posible el encuentro con los demás y el Evangelio. En cambio, las realidades que se autodenominan cursillos de cristiandad tienden con preocupante frecuencia a orbitar personas que, refugiando en ese misticismo, o se desintegran muchas veces en el activismo, evidencian que este no ha existido o no sigue existiendo ese encuentro básico con el propio ser y con el sentido de su vida. Los cursillos, a su método maravilloso, te preparan para hacer algo, te entregan herramientas, encienden la llama de Jesús en tu corazón. Pero cuando te pones en marcha a cumplir el llamado y cuando tú te pones a realizar ese algo, entonces te dejan fuera por subversivo, revolucionario, por ir contra la autoridad. Los que prevalecen lo hacen desde el dolor y la confianza en el amor de Dios. Y finalmente, dice Historia de un carisma en su página 219,
enculturación y adaptación. Aquí explica cómo la enculturación es el método que adopta el movimiento de cursillos para penetrar en los ambientes a través de la expresión de la vivencia del mensaje que Cristo nos ama. Esto queda reflejado en este último texto de la página 221 del libro Historia de un Carisma. Dice, cito, para que esos nuevos y diferentes valores fuesen considerados como una cultura de verdad, se necesitaba la existencia de un grupo o comunidad de creyentes, o más precisamente, practicantes. Así pues, ¿cómo hizo Jesús para establecer esta nueva cultura que ahora conocemos como cristianismo? Por medio de amenazas, sanciones, leyes, autoridad y otras miríadas de formas de imposición que eran la práctica habitual y probada de su época. No, Jesús lo hizo simplemente a través de la enculturación. Él vivió estas nuevas maneras de entender la vida y las compartió con sus amigos hasta que el atractivo de lo que ellos experimentaron, observaron y oyeron les convenció para que cambiaran, para que modificaran y adaptaran en sus creencias, comportamientos e ideas heredadas o judías a las de la nueva cultura, el cristianismo. Ya, respiré. Te damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios que nos estás entregando, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Pablo, Apóstol, ruega por nosotros. Muchas gracias por su atención, queridos amigos. De muchos colores. Gracias, Hardy. Gracias, Hardy. Gracias. De colores, Hardy. Excelente, carnal. Gracias, muchas gracias, Hardy.